Escuchamos 32 ponencias, muchas de ellas muy bien estructuradas, muy bien fundamentadas, y que debemos reconocer a nuestros compañeros que han hecho este gran esfuerzo, porque representan parte de la evolución y de la maduración de ideas y de propuestas. También el ejercicio de presentarnos las ponencias de forma audiovisual nos ayuda. Creo que este esfuerzo es digno de reconocerse en mis compañeras, que hicieron muy buenas propuestas en mis compañeros, que contribuyen a elevar el nivel político de nuestra organización sindical. Es claro, coincidimos en el diagnóstico, tenemos grandes coincidencias también en algunos de los caminos, y algunas las podemos matizar porque las diferencias cada vez son menores. El problema reside en los cómo, los cuándos y cómo transformar este régimen político. Quiero decir que no es suficiente y no basta una política de resistencia. Una política de resistiremos, nos atrincharemos para que no pase. No, tenemos que pasar a tomar la iniciativa política, la propuesta política, que es lo que nos va a permitir enarbolar una fuerza de ofensiva política en contra del gobierno que está por tomar las riendas de este país. También creo que no estamos ante una disyuntiva y no hay contradicción entre impulsar una política de alianzas con la juventud, con todos los movimientos sociales juveniles y otros movimientos emergentes, y el acuerdo con las fuerzas políticas. No hay contradicción, yo creo que es una falsa disyuntiva. Es cierto, tenemos que reagruparnos, tenemos que construir la unidad desde las bases, y celebro que se declare esto, pero que pasemos de la declaración a los compromisos políticos de las diferentes expresiones de nuestros sindicatos, para no nada más sumar causas, sino sumar compromisos políticos para construir una real y auténtica unidad que nos permita trascender en la vida política de nuestro país. También es importante reconocer que la confianza no reside en el otro, sino la confianza debe residir en la fuerza social de los trabajadores, debe residir en nosotros mismos, en la capacidad de movilización. Por eso es que nosotros planteamos una estrategia que sea una movilización permanente, no nada más en la coyuntura postelectoral, sino impulsar una movilización permanente con propuesta política, con iniciativas políticas en los diferentes rubros de la vida social, y también lograr una interlocución. ¿Pero para qué queremos la interlocución? Para construir acuerdos. En primer lugar, acuerdos con las fuerzas sociales, acuerdos con los movimientos sociales, y que estos acuerdos políticos entre la convergencia de todos los movimientos sociales sean capaces de trascender para llevar los acuerdos políticos con las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Para esto tenemos que pasar a las propuestas, y es ahí donde nosotros podemos tener mayores coincidencias. En primer lugar, tenemos que emplazar al gobierno y a los poderes fácticos para que desistan de intentar restaurar un presidencialismo autoritario. Tenemos que impulsar la discusión con el conjunto del movimiento obrero para construir un frente amplio en defensa de los derechos de los trabajadores y para consensuar los preparativos de una huelga nacional y sus modalidades con los sindicatos que asuman el compromiso de llevarla a cabo en defensa de nuestros derechos y condiciones de vida y de trabajo. Asimismo, debemos impulsar una campaña nacional e internacional por la aplicación y ratificación de los convenios internacionales de la OIT, por ejemplo, el 87, el 98, el 156, el 186, entre otros. Es importante establecer contacto con los líderes de todas las fracciones parlamentarias con el propósito de establecer una mesa de diálogo y concertación con el movimiento, y los acuerdos a los que se llegue para evitar legitimar al gobierno en turno se deberán someterlos a una consulta popular. Finalmente, establecer una amplia política de alianzas con todas las instituciones, organizaciones sociales,
para avanzar en la construcción de un Consejo Económico y Social de Estado que dé viabilidad a un nuevo pacto político de concertación nacional a partir de una agenda de gobierno y la definición de políticas públicas, estoy terminando la idea, para que se materialice en un plan nacional de desarrollo democrático. Estas son propuestas que sometemos a la consideración de ustedes, ya que coincidimos en lo fundamental. Tenemos que afinar cómo coincidir en medidas concretas. Gracias.